No. Bueno, ahora sí que Carla, tú me estás viendo, nada más me indica si se escucha mi voz, nada más dime si se escucha, ¿de acuerdo? Si estás por ahí, Carla. Muy bien, quisiera iniciar nuestra clase de hoy leyendo el credo Atanasio. Este es lo que tenemos. Recuerden que en nuestro himnario tenemos lo que es el credo de los apóstoles, el credo niceno y el credo atanasio. Son los tres credos que aceptamos como iglesia, estas dogmas de fe. Y vamos a darle lectura. El credo atanasio, nuestros hermanos que están viéndonos en línea, solo escúchenlo, pero pueden buscarlo perfectamente en el internet. El credo atanasio. El credo atanasio lleva el nombre de Atanasio, un obispo del siglo XIV y destacado defensor del trinitarismo. Ahora, es importante que vayamos conociendo, y ustedes han sido testigos, que de repente hacemos referencia a los padres de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de los padres de la iglesia, no estamos hablando exclusivamente de la iglesia católica, como ellos argumentan. De hecho, ellos lo que han hecho es, digamos que adjudicarse a los obispos de las diferentes iglesias que existían. Recordemos que estaban los obispos de Antioquía, los obispos de Éfeso, el obispo de Jerusalén. Eran diferentes iglesias en diferentes lugares y las reuniones que podemos llamarles así como, se me va ahorita la palabra, ahorita me acuerdo. Los concilios se reunían, las diferentes iglesias cristianas, y manifestaban el dogma universal de fe. Ahora, y vamos a estarlo haciendo, sobre todo cuando les estén diciendo, la iglesia católica es la iglesia establecida por el Señor Jesucristo. Y les decimos, sí, pero los reformadores vinieron a enderezar lo que por siglos había torcido la Iglesia Católica Romana. Y ahorita vamos a ver un poquito de esta manifestación. Muy bien, el credo Atanasio lleva el nombre de Atanasio, obispo del siglo IV, destacado defensor del trinitarismo. El credo, que tiene orígenes latinos, declara creencias claves sobre la Trinidad, específicamente la naturaleza igualitaria de las tres personas. Es uno de los tres credos aceptados por la Iglesia cristiana en América. Vamos a hacer esta manifestación de fe. Quien quiera ser salvo debe sobre todo asirse de la fe universal. Quien no observe en su totalidad y sin violarla, sin duda, perecerá por la eternidad. Ahora bien, esta es la fe universal. Adoramos un Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir el ser divino. Porque el Padre es una persona, el Hijo otra, y el Espíritu es también otra. Pero la deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una, igualdad en gloria o eterna en majestad. Lo que es el Padre es el Hijo y también lo es el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu es increado. El Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu Santo es infinito. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu es eterno. Y sin embargo, no hay tres seres eternos, sino uno que es eterno. Así como no hay tres seres increíbles e ilimitados, sino uno que es increíble e ilimitado. El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu es todopoderoso, y sin embargo, no hay tres seres todos poderosos, sino uno que es todopoderoso. Así, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios,
y sin embargo no hay tres dioses, sino un Dios. Así el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor, y sin embargo no hay tres señores, sino un Señor. Como la verdad cristiana nos obliga a reconocer a cada persona en particular como Dios y Señor, así la religión universal nos prohíbe decir que hay tres dioses o señores. El Padre no fue hecho, creado o engendrado. El Hijo tampoco fue hecho, creado, pero sí fue engendrado por el Padre. El Espíritu tampoco fue hecho o creado, pero procede del Padre y del Hijo. Así que hay un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres espíritus. Y en esta Trinidad, ninguno es antes o después, mayor o menor que el otro, sino que las tres personas son en sí mismas coeternas y coiguales. Y por ello debemos adorar la Trinidad en unidad y al único Dios en tres personas. Así es como debe pensarse acerca de la Trinidad quien quiera ser salvo. Es necesario para la salvación eterna que la persona también crea fielmente que nuestro Señor Jesucristo se hizo carne, porque esta es la verdadera fe que creemos y confesamos, que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre. Él es Dios engendrado antes de todos los mundos del ser del Padre, y el hombre, nacido en el mundo del ser de su madre, existe plenamente como Dios, plenamente como hombre, con un alma racional y un cuerpo humano, igual al Padre en divinidad, subordinado al Padre en humanidad. Aunque Él es Dios y hombre, no está dividido, sino que es un Cristo. Él está unido porque Dios ha tomado en sí mismo la humanidad, no ha transformado la divinidad en humanidad. Él es completamente uno en la unidad de su persona, sin confusión de sus naturalezas. Pues así como el alma racional y el cuerpo son una persona, así el Cristo es Dios y hombre. Él sufrió la muerte por nuestra salvación. Él descendió. Ahora, aquí tenemos que hacer algunas aclaraciones, ¿verdad? Él descendió al infierno y se levantó de nuevo de la muerte. Él ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Él vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. En su venida, toda la gente se levantará corporalmente para dar cuentas de sus obras. Los que han hecho el bien entrarán en la vida eterna. Los que han hecho el mal entrarán al fuego eterno. Esta es la fe universal. Uno no puede ser salvo sin creer esto con firmeza y fidelidad. Y terminamos con este comentario al margen. Aunque el credo de Atanasio es un buen resumen de la doctrina cristiana sobre los temas de la Trinidad y de la deidad, humanidad de Jesucristo, hay algunas cosas que debemos tratar. En primer lugar, la expresión Iglesia Católica no se refiere a la Iglesia Católica Romana. La palabra católica significa universal. La verdadera Iglesia Católica son todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo para salvación. Así que no pueden adjudicarse los romanos, ¿verdad? Somos la que el Señor inventó, la que el Señor creó, y ustedes nacieron de su padre Lutero, ustedes nacieron de su padre Juan Welfer. No, nuestra iglesia la crea Cristo. Somos la iglesia católica, apostólica, somos metodistas, ¿verdad? En denominación. Muy bien, mis hermanos, solo para que limáramos algunas dudas que teníamos hace 8 días sobre cómo concebimos los cristianos la Trinidad. Y ya después estaremos viendo cómo conciben los unitarios a Dios. Muy bien, vamos a entrar a nuestro tema. Y vamos a entrar específicamente al sexto sello. Y vamos a la palabra del Señor a buscar Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. El tema central del sexto sello es el temor a la ira venidera. Ya vamos a ver más adelante cómo vamos a estar dividiendo esta clase en 3 subtemas. Pero por lo pronto vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículos
12 al 17. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Déjenme darle una movidita aquí a esto. Muy bien. Ahora, vamos a hablar del día del Señor. Y para esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Este es importante. Uno de los temas proféticos principales que vamos a encontrar en la Biblia es la llegada del último día de la ira de Dios, conocido mejor como el día del Señor. Ahora, quiero que entendamos esto y vamos, por favor, al Salmo capítulo 7, versículo 11. Salmo 7:11. Si alguno de ustedes lo tiene a la mano, hágame favor de leer. Muy bien, Dios es justo y dice: está airado contra el impío todos los días. El día del Señor podemos entenderlo como una expresión que se emplea para describir los periodos en los que Dios interviene de forma especial en la historia para juicio. Ahora vamos a ver, porque muchas veces vamos a entender que la profecía es cíclica y debemos irlo entendiendo así. Para los tiempos en que Juan está dando estas palabras de profecía, se están cumpliendo varios de estos anuncios proféticos, pero no necesariamente significa a que ahí finalizaron y ya no podemos esperar más adelante un día de juicio, el día del Señor. Así que podemos ver, el día del Señor es una expresión para anunciar el juicio de parte de Dios a lo largo de la historia de la humanidad. Podemos ver que es un tiempo excepcional que van a revelar el poder y la santidad de Dios, llevando terror y muerte a sus enemigos. Ahora, los profetas van a describir el día del Señor, ahí aparece en sus letras naranjitas, en estos términos o en estos sinónimos. Vamos por favor a Isaías, capítulo 13, versículo 6. Ahí aparece como el asolamiento del Todopoderoso. A ver si lo encontramos. Isaías 13:6. Muy bien. Ahí está describiendo el día de Jehová como asolamiento del Todopoderoso. También lo vamos a encontrar en Isaías 13:9 como el tiempo de indignación y ardor de ira. ¿Cómo dice mi hermano David? Muy bien, indignación y ardor de ira. Vamos a el profeta Ezequiel, capítulo 30, versículo 3. Ahí se describe como un día de castigo. Ezequiel 33.
Muy bien, día de castigo. Joel lo describe en su libro, Joel 2:11, como grande y muy temible. Vamos, por favor. Joel 2:11. Sí es. Y Amós. Vamos al libro del profeta Amós, capítulo 5, versículo 18. Lo describe como día de tinieblas y no de luz. Día de Amós 5:18. Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús está en la cruz? De hecho, está juzgando al pecado. Dios está juzgando al pecado y también vimos que hubo tinieblas. Así que normalmente el día del Señor lo vamos a ver rodeado de tinieblas. Cuando hay juicio, hay oscuridad. Y no precisamente la oscuridad tiene que ver que abunda el pecado, ¿eh? Por lo regular vamos a ver que la ira de Dios y la presencia de Dios se manifiesta bastante en las tinieblas, porque Dios está llevando a cabo su juicio. Entonces podemos decir así, la frase el día del Señor no está limitada a la ira final del juicio. No siempre que veamos esto en la palabra vamos a decir, es un tiempo que tenía que cumplirse o que tiene que cumplirse, porque tal vez muchos de ellos ya se cumplieron acerca de estos anuncios. Y durante la historia del Nuevo Testamento, perdón, del Antiguo Testamento, vamos a ver que constantemente Dios va a estar advirtiendo a su pueblo de que van a ser llevados a juicio. Pero quiero que entendamos algo. Vamos por favor a Ezequiel 13:5. Fíjense bien. Dijimos que los primeros 5 sellos que vemos en el libro de Apocalipsis lo encontramos también en Mateo 24 y Jesús lo llamó como principio de dolores, ¿se acuerdan? Entonces, algo que vamos a ver, cuando Dios siempre anuncia juicio, va a venir en 2 etapas. Creo que está ahí anotado, sí. Y ahorita vamos a ver ese tema. Primero viene un anuncio, vamos a llamarle así, de una, eh, de una manifestación fuerte, pero más leve de lo que ha de venir después. Acuérdense lo que empezamos a ver. Empezamos a ver un anuncio de una falsa paz. Después se rompe ese acuerdo, hay guerra, viene hambre, enfermedades y viene muerte. Entonces, pero viene siendo el anuncio de lo que ha de venir en su manifestación total. Y tenemos un ejemplo. Vamos, por favor, Ezequiel 13:5. Ezequiel 13:5. ¿Qué es lo que dice este versículo? Muy bien, aquí el profeta Ezequiel le está diciendo al pueblo de Dios, específicamente a Judá, no has levantado muros, no has levantado protecciones. Viene el día de juicio. Ezequiel estaba advirtiendo sobre la deportación babilónica. Entonces aquí vemos que muchos podrán ocupar este versículo como si fuera profético, pero vemos que ya tuvo un cumplimiento. Ezequiel está refiriéndose al juicio a la que será llevada la nación de Judá y le empieza a decir, prepárate, porque lo que vas a ver es una precuela de un juicio que vendrá más adelante. Lo que vas a estar viendo es un juicio menos severo de lo que te va a acontecer, pero eran advertencias, ¿verdad? Proporcionaron ejemplos de que vendrían juicios más devastadores. Y podemos verlo, ¿verdad? El Señor Jesús
empieza a advertirnos en Mateo 24. Cuando empiecen a ver estas señales, estén alerta. Y hoy podemos ver cómo muchas cosas a nuestro alrededor no están funcionando bien. Y podemos decir, ay Señor, ayúdanos. No, estamos siendo advertidos de lo que va a venir. Entonces, aunque todavía no llegaba el día del juicio, Ezequiel ya estaba, de hecho, anunciando. ¿Desde dónde anunció Ezequiel? ¿Se acuerdan? Ajá. Sí, así es. Fíjense bien. Ahora, muy bien, hermana Elvira. Fíjense bien. Ezequiel ya les está escribiendo y él ya está preso. Él ya está en Babilonia y le está advirtiendo a los que todavía están en la tierra de Judá. ¿Verdad? Miren, yo ya estoy en la deportación. De hecho, el profeta Ezequiel en el año 597 antes de Cristo fue de los primeros que fueron deportados a Babilonia. De hecho, vamos a ver que la deportación a Babilonia se llevó a cabo en tres tiempos. Entonces, aquí Ezequiel, como bien nos lo mencionó nuestra hermana Elvira, ya está escribiendo desde la deportación, ya está esclavo y desde ahí está escribiendo. Y podemos decir, ¿verdad? Podríamos tener serias advertencias de muchos que nos pueden decir, oigan, el Señor está cerca. Ya están escribiendo tal vez desde lugar donde ya está ellos disfrutando, no, más bien sufriendo esos tiempos, diciendo, ya estamos en los últimos tiempos. Porque recuerden esto, hubo 3 deportaciones. En el año 605 antes de Cristo, ahí vamos a tener algunos personajes que también pertenecen a la tribu de Judá. Daniel, Belsasar, ¿quién más? Ananías y me acuerdo yo más de los nombres caldeos, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Verdad? Ellos son como que más conocidos, pero eran Azarías, acuérdenme. Misael, Ananías y ya tenemos también a Daniel. Bueno, ahorita lo revisamos. Esa es la primera deportación. Daniel y sus amigos. La segunda deportación, Ezequiel con otros 10,000. Azarías. Muy bien, gracias, hermana. Ahora, fíjense bien. Las primeras 2 deportaciones, podemos decir los primeros 2 juicios, que era la antesala de la mayor. En el año 586, entonces los babilónicos sitúan y destruyen completamente Jerusalén, pusieron fin a la nación y destruyen el templo. Entonces podemos ver, Dios, cuando va a llevar un juicio masivo, siempre manda advertencias, advertencias que otros pueden ya estar sufriendo y nos pueden decir, oigan, estén alerta, pero a veces decimos, hasta que no me pasa a mí, no reaccionamos, ¿verdad? Hasta no ver, no creer, decimos. Entonces, este último día de Jehová, del que vamos a ver que se menciona ahí en Apocalipsis 6:17, también tiene sus juicios preparatorios. Los primeros 5 sellos que ya vimos son los juicios preparatorios antes de la apertura del 6º sello.
Entonces, como les dije, y vamos a la Biblia, por favor. Siempre, antes de que venga el juicio mayor, vienen la antesala de juicios previos. Y vamos a ver, este día se revela en dos etapas. Primero, durante la tribulación. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 2. Para que vayamos ahora sí entrando ya en calendario de la línea profética. Vamos a empezar a establecerlo. ¿Cómo va a suceder esto? Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Muy bien. Entonces, aquí tenemos primero la primera advertencia, la primera parte del día del Señor. Y después vamos a segunda de Pedro 3:10. Luego vamos a tener la culminación al final del milenio. Segunda de Pedro 3:10. Ahora, fíjense bien, puede parecerse mucho al tiempo que está anunciando Pablo, pero en realidad ahí dice que los cielos ya van pasando. Entonces, fíjense bien, Pedro dijo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 8, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Está anunciando el cumplimiento. Ahora, quiero que vayamos, por favor, al Nuevo Testamento, ahí donde estamos. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 1 al 4. Vamos a ver cómo los primeros creyentes, los primeros cristianos, empiezan a preocuparse porque están esperando la venida del Señor y la manifestación de todas estas cosas. ¿Cómo dice? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 4. Pero acerca de los tiempos. Hace ratito nuestra hermana Priscila nos ponía de ejemplo al profeta Jeremías. El profeta Jeremías constantemente estaba advirtiendo al pueblo de que se arrepintieran, pero Jeremías daba estos mensajes de juicio, mientras que los falsos profetas decían, no, son tiempos buenos, son tiempos de paz. Así vamos a ver también, Pablo nos está dando una revelación bien detallada de cómo serán estos días. Habrá paz y seguridad, pero la iglesia de Tesalónica estaban muy preocupados y le van a preguntar a Pablo acerca de los tiempos y cómo va a ser la secuencia de los sucesos relacionados con el día del Señor, porque estaban muy confundidos sobre la condición, porque varios de los creyentes estaban muriendo y entonces decían, ¿qué va a pasar con esos muertos? Se supone que los que ahora están en Cristo viven por la eternidad, tenemos vida eterna, pero ellos lo estaban entendiendo mal, porque decían, ¿qué pasa entonces con los que están muriendo? ¿Se van a perder? ¿Van a morir en sus delitos y pecados? Porque tendríamos que estar vivos. Luego de enseñarles todo lo que Dios quería que supieran acerca del arrebatamiento, vamos por favor. Les está mostrando ahí mismo en el capítulo 4 de los versículos 13 al 18, cuando les dice, ¿verdad? No estén tristes como los que no tienen esperanza,
Pero deben saber que el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, que dice, descenderá del cielo. ¿Está hablando de qué? Del rapto. Pero el apóstol advirtió a los tesalonicenses que a ellos les correspondía vivir en santidad a la luz del juicio futuro de Dios. Y vamos a ver, primera de Tesalonicenses 5, pero esta vez versículos 4 al 8. ¿Cómo dicen? Ahora, fíjense bien, la exhortación de Pablo es decir, miren, no pongan su atención especulando sobre cómo van a ser esos días. Y es que hoy vemos a la iglesia muy entretenida o muy distraída pensando, híjoles, ¿será que la inteligencia artificial, será que en algún momento se encarnará? Porque muchos están pensando eso, que lo que hoy es la inteligencia artificial, en algún momento se hará cuerpo para sí y hablará y que muchos se maravillarán. También hay tantas ideas que surgen por ahí de que si Juan Pablo II, como nos decían apenas en la escuela dominical, ¿se acuerdan? Bueno, para los que están aquí no vayan a creer que eso enseñábamos en la escuela dominical, no. Entró un señor y decía, es que Juan Pablo II va a resucitar. Y decíamos, no, señor. Pero fíjense bien, hoy mucha parte de la iglesia se pasa perdiendo el tiempo especulando cómo va a ser. Me acuerdo en los 80s, cuando era niño, nos asustaban mucho con el código de barras y decían, este es el sello de la bestia. Y ahí ponían, es que si ves las líneas más largas, una significa 6 y otra 6 y otro 6 y ahí está. Y la iglesia estaba tan distraída. Y fíjense bien, a veces estamos tan distraídas o distraídos en este tipo de enseñanzas torpes, perdón la palabra, pero enseñanzas torpes que estamos descuidando y ahora nuestros libros de texto, mientras estábamos tan distraídos, ahora ya están adoctrinando a nuestros niños. ¿Qué pasó? Nos descuidamos con las especulaciones y perdimos la atención a vivir en relación con nuestro Dios. Así que la exhortación de Pablo es, miren, mientras estas cosas pasan, ustedes persistan en la piedad, ustedes persistan en el crecimiento, en el amor, persistan en la santidad, defiendan lo que es justo, defiendan lo que es santo. ¿Se dan cuenta? Nos quedamos dormidos. Nos esforzamos tanto y no estoy diciendo que no debemos crecer en conocimiento y ciencia, ¿eh? Debemos crecer, pero no a costa de descuidar los valores esenciales de la familia, no a costa de descuidar la santidad de la iglesia. Entonces, si alguien nos ve a la distancia y estás buscando mucho en internet videos que te digan cómo van a ser los últimos tiempos y estás descuidando tu asistencia a clases de escuela dominical y estudio bíblico, yo te diría muy mal, estás perdiendo el enfoque. Ahora, ayúdenme por favor. Dios ha decidido revelar el tiempo preciso de cuándo va a venir. Y esto me encanta.
Dios ha establecido la fecha exacta de cuándo va a venir o cuándo Él va a regresar. ¿Lo sabían? Fíjense bien, antes de que digan, ¿verdad? Pastor, no ponga fecha como aquellos que se han equivocado. Bueno, yo sí les voy a poner fecha. Abran bien oídos. Vamos a Mateo 24:36 y Hechos 1:7. Fíjense bien y grábenlo muy bien. El pastor Alfredo nos va a dar la fecha exacta de cuándo va a pasar esto. ¿Qué dice? Así es. Así que escuchen, la fecha exacta de cuándo va a pasar esto, dice la Biblia, nadie lo sabe. Cuando menos lo esperemos. Esa es la fecha exacta. Nadie lo sabe, ni aun los ángeles, ni aun a Jesús se le dio la revelación del día. ¿Cómo ven? Esa es la fecha exacta. ¿Y qué dice Hechos 1:7? ¿No les toca a ustedes conocer qué? Así es. Pero a ustedes no les toca esto. Pero, ¿qué vemos hoy en Internet? De repente hay quien dice, es que va a venir en octubre. De hecho, hay un predicador, pastor muy estimado entre las redes sociales, que dijo que el Señor iba a venir el año pasado entre septiembre y octubre, porque tuvimos creo que las lunas de sangre, precisamente ahorita vamos a estarlo estudiando en el sexto sello, que la luna se convertirá en qué? En sangre y las estrellas del cielo caerán a la tierra. De hecho está, si ustedes pueden ver, está como nuestro fondo de esta diapositiva. Pero decían, ya, son las fiestas adecuadas y el Señor va a venir. No, pasó la fecha y no vino. Pero apenas lo veíamos en el devocional, creo que del martes. La salvación de Jesús es su paciencia, ¿verdad? No queriendo que nadie se pierda. Pero fíjense bien, ¿cómo llegará el Señor? Inesperadamente, sin advertencia. Lo dijo como ladrón en la noche. Los creyentes que estén vivos durante la tribulación deben vivir con expectativa y con anhelos de su llegada. Si bien, mis hermanos, podremos decir, no ha empezado como tal la tribulación en nuestros días, pero sí estamos viendo ya señales y vamos a verlo más adelante, como en los días de Noé. Es lo que vamos a estar viendo la siguiente semana. Pero hablando de su venida, dice que va a culminar la primera fase del día del Señor. Jesús dijo, es Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El Señor Jesús en el Monte de los Olivos advirtió, velad porque no sabéis el día ni la hora. Así que hoy somos una generación que debe de estar lista para el día del Señor. Si hay alguna pregunta, vamos haciéndola. Debemos estar listos para el día del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo debemos prepararnos, hermana Normita? Nuestras vestiduras deben de ser blancas, santas. Así nos preparamos. Ahora decía Juan en su segunda carta, no sea que el Señor venga y se manifieste y perdamos el galardón, sino esforcémonos para obtener el galardón completo, para viviendo en santidad, viviendo, animándonos, siguiendo cumpliendo la última voluntad de Jesús antes de ascender, llevar el mensaje a las naciones, enseñar sobre todo, para no solo predicar, sino discipular y sigámoslo haciendo. Pedro añade, vamos a la segunda carta de Pedro 3:14. En lo que viene el Señor Jesucristo, esta es nuestra tarea.
Segunda de Pedro 3:14. Estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Incluso los que estén vivos durante la tribulación van a desconocer el momento preciso en el que va a comenzar el día del Señor. Serán engañados por falsos profetas, quienes les asegurarán que el juicio aún está lejano. En vez de eso, ¿qué les dirán? Paz y seguridad. Así como se mencionaba en el libro de Oseas, los falsos sacerdotes decían, todo está bien, todo está tranquilo, hay paz, no hagan caso a esos profetas que dicen hablar por nombre de Dios. Pero esos mentirosos engañadores se burlan de la idea de la venida de Cristo y preguntan burlonamente, segunda de Pedro 3:4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y hoy podemos ver, incluso ya dentro de las iglesias cristianas, se empieza a dudar que verdaderamente el Señor va a venir. Y empiezan a decir, creo que estamos haciendo una mala interpretación de la palabra, porque entre más se tarda, más dudan de que verdaderamente Dios cumpla lo que dijo. Están bajo el engaño de falsos profetas. Y mientras el mundo se está hundiendo ciegamente en el día del Señor, pero cuando se manifieste, el mundo enfrentará ruina desastrosa y perdición irremediable. Muy bien, ahora, esto es importante porque lo vamos a estar viendo para las siguientes semanas. Es muy, muy importante. Al igual que los 5 primeros sellos, el sexto sello se llama el gran día de ira. Pero fíjense bien, el primer sello lo asociamos con ¿qué? ¿Se acuerdan? Con una falsa paz, a donde el que montaba el caballo tenía un arco, pero no tenía ¿qué? Flechas, ¿verdad? Paz sin guerra, pero una falsa paz. Después hablábamos de guerra, después hablábamos de hambre, después hablábamos de muerte. Y cada una de estas cosas son fuerzas. El sexto sello no es la excepción. Se asocia también con una fuerza. Esa fuerza es el temor. Un sentimiento, podríamos hablar, el temor es una de las emociones humanas más fuertes. El temor es capaz de dominar la mente y la voluntad, ya sea para bien o ya sea para mal, ¿eh? El temor puede reproducir cualquier cosa desde, creo que ahí lo puse. Ajá. El temor puede producir cualquier cosa desde cobardía hasta heroísmo. Apenas veía yo el video de unas pequeñitas vestidas de princesas. Cada niña tenía una espada. Las niñas estaban bien bonitas, bien vestidas de princesas. Y de repente aparece un dragón. No sé si les ha tocado ver ese video. Aparece un dragón y sale contra ellas y las niñas están aterradas y tienen la espada. Pero el terror hizo que 3 dieran el paso enfrente y empezaran a corretear al dragón, hasta que todas las princesitas, eran como 8, se abalanzan sobre el dragón y lo vencen. Entonces podemos ver, el temor puede paralizarnos de miedo o puede sacar nuestra faceta de héroes. Y dice, desde fortaleza hasta debilidad, desde agresividad hasta pasividad, desde razonamiento hasta confusión, desde un pensamiento claro hasta un pánico total. Entonces el temor puede producir cualquier cosa, puede fortalecer el corazón,
puede hacerlo latir muy rápido, pero también el miedo puede ocasionar que un paro cardíaco. Ahora puede hacer, ay, la adrenalina te lleva a actuar, o el miedo es tanto que dices, ay, mi corazón, y ahí caes. Hay miedos que afectan a muchas personas, como el miedo a la enfermedad. Ahora lo vimos en la pandemia, ¿verdad? Y muchos de nosotros, ahora fíjense bien, como iglesia, ¿qué hicimos? Pues tomamos las precauciones y el temor nos llevó a mantener cerrada la iglesia durante mucho tiempo. Entonces teníamos miedo a la enfermedad. Hay personas que tienen miedo a las heridas, a la muerte, a la pérdida de un ser querido, a la pérdida de trabajo y viven paralizados. Pero también hay unos que tienen miedo al trabajo, a la pérdida del trabajo. Fíjense bien. Yo leía de una fuente muy confiable que para el año 2025 se van a perder alrededor del mundo 800 millones de trabajos. ¿Qué les parece? Es terrible. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues empecemos a prepararnos para esos días. Podemos paralizarnos de miedo y decir, bueno, ya no se puede hacer nada. O empezar a prepararnos. ¿Qué otra cosa podríamos tener emergente para enfrentar esos momentos de crisis? Empecemos a prepararnos. Además, hay otros temores llamados fobias. Para miedo a las arañas, miedo a los insectos, miedo a las serpientes. Yo tengo miedo a los ratones, miedo a los perros, miedo a estar solo, miedo a las alturas, miedo a los lugares estrechos, a las inyecciones. ¿Alguno de ustedes tiene miedo a las inyecciones? Yo tenía pavor. Y ahora cuando me mandan inyecciones digo, ¡ay, qué rico! No sé por qué. Lucas 12:5. ¿Qué dijo Jesús? Lucas 12:5. Jesús dice algo. Sí, ahí aparece con letras azules. Agua dice, os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. En una ocasión, creo que también aquí les hice esa pregunta. ¿A quién prefieren como enemigo? ¿A Dios o a nuestro adversario el diablo? ¿A quién prefieren como enemigo? Nuestro adversario el diablo es un enemigo derrotado y ahora el poder y la ventaja está de parte nuestra. Pero imagínense si alguno de nosotros tuviese como enemigo a Dios. El diablo tiene como enemigo a Dios y ya está su sentencia. Es arrojado vivo al lago de fuego. Pero de Dios, ¿quién podrá escapar? Dios, ¿verdad? Puede decir, hasta aquí vives, pero sabemos que hay una tercera muerte. Digo, tercera muerte, a lo mejor digan, la muerte segunda aparece en la Biblia. Bueno, lo entendemos así. La muerte funeral, donde nuestro cuerpo se separa de nuestro espíritu. La muerte espiritual entendemos cuando pecamos, quedamos separados del Dios. Pero si morimos en nuestros pecados, entonces hay una muerte eterna, a donde quedaremos separados eternamente de Dios. Entonces por eso le llamo una tercera muerte, pero en la Biblia aparece como segunda muerte. ¿De acuerdo? Entonces, pero fíjense bien, Dios tiene poder de quitarnos la vida, pero también no terminarían ahí las pesadillas, sino que por la eternidad tiene poder para destruir por los siglos y los siglos. El autor de Hebreos 10, versículos 30 y 31, escribe esto. Pues conocemos al que dijo, mí es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero hermanos y hermanas, en vez de temerle, la mayoría de las personas ven a Dios como si fuera un abuelito, ¿verdad? Un viejito tierno, un viejito que,
que es compasivo. Ay, no, no le pegues al niño. No, Dios en su perfecta ira es temible. Pero también hay algunas personas que dicen, Dios no existe y lo niegan por completo. Ay, tengamos misericordia y Dios tenga misericordia de ellos. Sin embargo, un día, como vemos en este pasaje, las personas tendrán un miedo consumidor, un miedo que los debilita, un miedo incontrolable a los juicios del Dios vivo, que ahora sí tendrán conciencia de que Él está ahí. Lucas 21:26 describe muy bien. El Señor Jesús dice, estarán desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Desfalleciendo viene de un término griego que es apupsucho, que literalmente significa dejar de respirar. Un miedo donde ayer veía a una amiga que estaba en un shock de ansiedad y literalmente era, y también eso lo sufrió mi esposa, de repente mi esposa tenía algunos ataques de ansiedad y no podía respirar y tenía que hacer ahí tantas cosas para que volviera su aliento a ella. Gracias a Dios que ya superó eso, pero sí le daban de repente ataques así de ansiedad y literalmente no podía respirar. Pero cuando dice el Señor Jesús, desfallecerán los hombres por el temor, literalmente les costará trabajo respirar de tanto temor. Cuando venga el día del Señor, los pecadores sentirán un terror tal que algunos van a desfallecer y otros simplemente por un ataque cardíaco caerán muertos. Serán días terribles. Entonces, para concluir ya esta noche, el sexto sello revela que los que se queden estarán tan aterrorizados que clamarán a los montes y a las rocas que los oculten de la furia de la devastadora ira de Dios. Entonces, vamos a estudiar las siguientes semanas temas para explicar el sexto sello, la razón del temor, la extensión del temor y la reacción del temor. Bueno, vamos a estar hablando de esto. Vamos a estar hablando sobre lo que va a describir. Incluso me tomé la libertad de ver cómo un sismólogo, incluso ahorita en los expertos sismólogos han alertado ahora, cuidado México, porque todo indica que viene un terremoto a gran escala. Nosotros como mexicanos, ahorita en septiembre, vamos a tener también nuestro simulacro contra sismos, porque sabemos que vivimos en una zona donde las placas tectónicas están en una falla tremenda, pero vamos a estar hablando de cómo será este terremoto. Ahora, a veces con los temblores o los terremotos se tiene miedo de qué, de que se active el volcán. Entonces, por la presión que hay ese temor y entonces vamos a estar hablando sobre cómo va a estarse manifestando la naturaleza en aquellos días, que se le llama como la runa roja o las estrellas que caen del cielo. Vamos a estar hablando de la razón del temor. Muy bien, pues mis hermanos que nos ven en redes sociales, que Dios les bendiga. Sin falta nos vemos la siguiente semana. No, ¿verdad? En 15 días. Pero entonces nos vemos miércoles. Lo pasamos, nos vemos miércoles, hermanos, hermanas, miércoles a las 7 de la noche. Y continuamos con la segunda parte del sexto sello. Les pido sus oraciones porque está bien complejo ir desarrollando estos temas. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Dios sea con ustedes y la siguiente semana nos vemos.